Volvemos a la estructura de módulos del software y ahora estamos en este grupo de módulos de mecánica estructural y acústica que ven aquí. El módulo principal dentro de este grupo es el módulo de mecánica estructural, que tiene una serie de submódulos añadidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mecánica, fatiga, materiales compuestos, y tiene uno que es para, digamos, para ampliar el rango o el tipo de materiales que podemos utilizar. Es el módulo de materiales no lineales estructurales. Bueno, algunos de los materiales que veamos hoy, pues estarán dentro de este módulo. Pero estos módulos, como veis, son módulos que se tienen que añadir una vez que ya tenemos disponible el módulo de mecánica estructural. Hay otros módulos de este grupo, como son el de dinámica de multicuerpo. En este caso, lo que nos permite es realizar simulaciones con diferentes piezas que están unidas mediante juntas, y se puede calcular los esfuerzos y las deformaciones de cada pieza y también las fuerzas que aparecen en la junta, ¿vale? También tenemos el de microelectromecánica, en los sistemas microelectromecánicos, que son de MEMS. Ahí pues hay herramientas específicas para estos sistemas micrométricos. Por ejemplo, las interacciones entre fluido y estructura, como el flujo de un fluido deforma una estructura, y ese problema es un problema multifísico que es complicado, puesto que una vez que la estructura se deforma, pues tiene que dejar el espacio que ocupaba libre para el flujo de fluido, ¿no? Y el módulo de acústica, que también está incluido en en este grupo. Bueno, vamos a comenzar con el de módulo de mecánica estructural. Y esto es lo que vamos a ver. Pues vamos a ver un repaso fundamental de las herramientas de mecánica estructural, ¿no? Los tipos de estudios que podemos realizar, y veremos algo sobre análisis de contacto y modelo de material. Bien, en mecánica estructural el objetivo principal de estos análisis es encontrar las deformaciones unitarias del cuerpo y los esfuerzos y deformaciones unitarias. O sea, aquí cuando hablamos de deformaciones, estamos hablando, en primer lugar, hablamos de los desplazamientos de cada punto del cuerpo sólido, y aunque se utiliza el tensor de deformaciones unitarias, que es de strains en inglés, que está relacionado con los esfuerzos que aparecen, ¿de acuerdo? Strains es el estado de strain o de deformación unitaria en un punto, tiene en cuenta las deformaciones tanto por cizalla como deformaciones normales, como mezcla de ellas, y los esfuerzos pues también aparecen en consecuencia, módulos, esfuerzos normales y esfuerzos de cizalla. Estos análisis para encontrar estos esfuerzos y deformaciones se hacen bajo cargas, diferentes cargas que se pueden aplicar en los contornos o cargas aplicadas en los propios dominios, que pueden ser estáticas o también pueden ser dinámicas, y nos permite en otras ocasiones lo que estamos interesados en hacer cálculos de análisis de fatiga. Es decir, cuando sometemos la estructura a unos esfuerzos cíclicos y queremos saber pues cómo se daña debido a cómo se va acumulando el daño de fatiga en en esos esfuerzos cíclicos. Para eso haría falta el módulo de fatiga, que es un añadido al de mecánica estructural. Otro objetivo básico es encontrar las frecuencias naturales y modos de vibración de la estructura. Esto es muy importante porque si tenemos una estructura que puede estar sometida a cargas oscilantes, pues debemos saber la frecuencia de resonancia. Muchas veces es para que no coincidan y así no se pueda dañar la estructura, porque entra en resonancia con las cargas aplicadas, ¿eh? Y otras veces es pues digamos, para aplicarlo en un fenómeno concreto. Y por último, otro tipo de estudio un poquito más especial es encontrar las cargas críticas de pandeo de una estructura, ¿vale? Porque eso normalmente es un fallo de la estructura y queremos saber cuál es la carga crítica que es capaz de, de soportar antes de que la estructura pandee. Ese es el backlink, que es el pandeo. Bueno, aquí tenemos las interfaces físicas que nos proporciona el módulo de mecánica estructural. En la plataforma principal tenemos una
física muy básica para hacer deformaciones estructurales. Ya os digo que la plataforma principal viene con una serie de físicas básicas en cada uno de estos 4 grandes grupos que estamos viendo. Bueno, pues bien, tenemos ahí la interfaz física de mecánica del sólido, ¿de acuerdo? Pero ya con este módulo, pues se nos abre la posibilidad a hacer estudios de mecánica estructural mucho más generales y mucho más, un rango de aplicaciones mucho más variado. La interfaz básica de mecánica del sólido está ampliada, como suele ocurrir, viene con funcionalidades adicionales, por ejemplo, nos permite hacer problemas de contacto, que no podíamos hacer en el caso básico, y también hay una serie de interfaces específicas para otro tipo de sistemas, por ejemplo, para sistemas en forma de láminas, donde podemos despreciar el grosor de esa lámina. Por ejemplo, imaginad que tenemos un contenedor hecho con una chapa de aluminio y que podemos ver cómo se deforma ese contenedor bajo una presión o bajo un esfuerzo de cualquier tipo. Claro, ahí en ese caso, si el grosor es despreciable frente al resto de las dimensiones, pues no tiene sentido hacer un modelado 3D de la superficie del contenedor. Serían superficies bidimensionales donde se hace una aproximación de espesor nulo, aunque se tiene en cuenta las ecuaciones, pero está, digamos, linealizado a través del espesor. Esa sería la interfaz de Shell, que es la interfaz para hacer estas láminas en 3 dimensiones. En 2D tenemos una similar que se llama esta de plate, es una placa. También tenemos la tipo membrana. Membrana es un material, pero que no es capaz de soportar esfuerzos normales. Es decir, que cuando no hay presión aplicada está sin tensar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una goma, la superficie de un globo sin tensar, etcétera. Eso sería la superficie de tipo membrana. PIN para hacer cálculos con sistemas de tipo viga y TRUS para sistemas de celosías, porque pueden tener cables y otro tipo de cosas. Muy bien, el módulo de dinámica de multicuerpo lo tendríamos si tenemos añadido el submódulo de Multibody Dynamics y bueno, estos ya serían pues de un propósito más especial dentro de esos submódulos de mecánica estructural. Y vienen todos estos, como veis aquí a la derecha, vienen con una serie de interfaces multifísicas predefinidas. Por ejemplo, tenemos aquí para dispositivos piezoeléctricos, donde tenemos acoplados los campos eléctricos con las deformaciones de ese material piezoeléctrico. Tenemos también, a ver, no sé, esfuerzos térmicos, ¿de acuerdo? Es decir, magnetostricción, electromecánica, donde tenemos esos cuerpos pueden tener carga y puede haber fuerzas de Coulomb o fuerzas sobre esas partes cargadas del dispositivo, etcétera. Muy bien. La interfaz la interfaz principal, la de mecánica del sólido, que es la aproximación más general, en la cual tenemos los grados de libertad, serían los desplazamientos de cada punto. En 3D sería UV, sería los desplazamientos de cada punto del sólido, y similarmente en otros espacios pues tendríamos menos variables. En 2D, por ejemplo, tendríamos 2 formulaciones para un esfuerzo plano o deformación plana. En el esfuerzo plano, además del movimiento de cada punto, cada punto de ese plano puede rotar con respecto a su posición original sin rotación. Por eso tiene una variable adicional, que es ese omega z que viene ahí. Muy bien. Las condiciones de contorno que tenemos disponibles para este caso de mecánica estructural, pues son estas que podemos aplicar fuerzas sobre un volumen, como de gravedad, fuerzas centrífugas, de Coriolis, etcétera. También podemos aplicar fuerzas sobre los contornos, tanto de tracción o fuerzas de cizalla o de presión. Y tenemos otra serie de herramientas. Por ejemplo, podemos aplicar muelles que no simulamos, pero que digamos que aplican una fuerza proporcional al desplazamiento de ese contorno. Podemos añadir una masa exterior a un contorno, podemos resolver problemas de contacto y podemos aplicar condiciones periódicas también. Bien, para las interfaces de lámina y placa, entonces
utilizan para estructuras finas, estructuras donde el espesor es despreciable, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, aunque tenemos elementos bidimensionales y solamente hay que vaya a las superficies, pero por contra tenemos más grande libertad. Porque es necesario tener en cuenta para poder calcular el esfuerzo, los esfuerzos convenientemente, hay que tener en cuenta no solamente el desplazamiento de cada punto de la lámina, de las láminas en este caso, sino también la rotación en local en torno a ese punto. Por eso tenemos 6 variables definidas para cada punto en 3 dimensiones. ¿Vale? La interfaz de placa es correspondiente a la lámina en 3D, pero para una geometría en 2 dimensiones. Esto es lo que le he comentado antes, los grados rotacionales de libertad, que hay que tener en cuenta, hay que incluir como parte de los campos que se resuelven en el modelo, puesto que puede cambiar la orientación de la propia superficie. O sea, no solamente moverse, que sería el vector de desplazamiento, sino también el A, que sería el- la variación en la normal en cada punto. ¿Vale? Bien, hay una herramienta cuando utilizamos láminas para poder especificar las fuerzas o tangenciales o normales a la superficie, pues se definen, como pueden ver, se definen unos sistemas de coordenadas que son perpendiculares a la propia superficie. O sea, que tienen un vector perpendicular y otros vectores tangentes a la propia superficie. ¿Vale? Esto lo define automáticamente el software y nos sirve pues para aplicar esfuerzos normales o esfuerzos tangenciales bien definidos. Perdón. ¿Vale? Y pues muchos, como comentaba antes, aquí despreciamos el espesor de la lámina en este tipo shell, pero yo puedo ver qué es lo que ocurre a diferentes distancias dentro de esa anchura. ¿Por qué? Porque lo que se hace es calcular a lo largo de esa anchura, se puede, digamos, extrapolar entre la parte interior y la exterior los cálculos que se hacen con los cálculos que se obtienen, o sea, los resultados que se obtienen de las soluciones de Shell, de láminas. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo representar pues, los esfuerzos que hay en la parte inferior de la lámina, en la parte superior o en la parte central o en cualquier punto intermedio que vendrían, digamos, como aproximaciones linealizadas, ¿vale? Suponiendo que el espesor es pequeño. Claro. Bueno, vamos un poco más rápido. Eh, la membrana es parecida a la de la lámina, pero tiene una rigidez despreciable a la deformación, al pandeo al bending, o sea, al doblado. ¿De acuerdo? O sea, es como la lámina, pero solamente aguanta tensiones normales, no tangenciales, pues es casi despreciable. ¿Vale? Y eh, siempre necesita un análisis geométricamente no lineal, ahora después hablaremos de qué significa esto, de análisis geométricamente no lineal, y tengo diferentes modelos de material que puedo aplicar a estas membranas. Material elástico lineal, elástico no lineal, hiperelástico, con plasticidad, es decir, si hay un yield stress, un esfuerzo a partir del cual es cuando empieza a deformarse de forma continua la estructura, como si fuera un fluido, esa sería la plasticidad, o viscoelástico, si tiene pérdidas viscosas, etc. Las vigas son estructuras delgadas que pueden soportar fuerzas axiales, fuerzas de cizalla, momentos de torsión, momentos de torsión y momentos de doblado, ¿no? De bending moments. ¿Vale? Eh, entonces, aquí cada elemento es una arista, cada elemento es una arista y esa arista tiene una serie de, como pueden ver, en 3D pues tendría VW y las 3 momentos de torsión, y en 2D pues solamente un momento de torsión, porque tenemos ya nada más que 3 grados de libertad, ¿de acuerdo? Eh, y hay lo que hay que especificar aquí, para poder calcular la relación entre la deformación y los momentos de torsión, hay que especificar cuál es la sección de las vigas. ¿Eh? Dependiendo de la sección, pues nos da unas relaciones promediadas
entre los desplazamientos y las rotaciones y los momentos de torsión que aparecen en la viga. ¿Vale? Y hay una librería de secciones que ahora después veremos. ¿Vale? Que, bueno, que veremos después, no, que estamos viendo ahora. Hay una librería para todas estas secciones y yo puedo crear mis propias secciones y a partir de ahí se calculan las propiedades de estas vigas para cuando, por ejemplo, forman una estructura tridimensional. Y estas secciones vienen parametrizadas, es decir, que las diferentes longitudes las podemos cambiar a la hora de introducirla en el modelo. ¿Vale? Si hay otra interfaz para calcular secciones de viga, ¿de acuerdo? Imaginemos una sección que no corresponde con ninguna de las anteriores y no, o sea, y no queremos utilizar las fórmulas clásicas para esas secciones de viga. Lo que podemos hacer es simular la deformación de la sección de la viga y eso llevarlo a un modelo 3D como las propiedades promediadas de la viga. Sería un tipo específico de submodelado que debemos poner, ¿vale? Bien, una aplicación para calculador de las secciones de vigas, ¿vale? Para calcular las secciones, datos de las secciones y de esfuerzos, que está disponible. Y después tenemos los elementos tipo sesión atrás, que son parecidos a la viga, pero que solamente pueden soportar fuerzas axiales, no de torsión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los cables, etcétera. Si tenemos una estructura en forma de cable o de barras muy delgadas que no tenemos que tener en cuenta la torsión de esa estructura. ¿Vale? Bueno, se utiliza para cable de análisis de cables, etcétera. Y además, todos estos elementos, como pueden ver, pues los podemos mezclar. Es decir, en una simulación podemos tener la deformación de un sólido en contacto con una viga y en contacto pues, con una membrana, etcétera, como está aquí. Podemos hacer una comunicación eh, entre una viga y una estructura de forma de tipo lámina. ¿Vale? ¿Cómo se hacen estas conexiones entre diferentes tipos de elementos? Bueno, pues se hacen en la forma de acoplamientos multifísicos. Como podéis ver aquí, en cada conexión, ¿de acuerdo? Podemos poner un acoplamiento multifísico entre la viga y la lámina. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues acopla a las dos físicas para poner continuidad en los esfuerzos y las deformaciones que también, si están pegadas, pues en las mismas, ¿no? En la zona de contacto entre las dos. Lo mismo podemos hacer entre un sólido y una membrana. Un ejemplo de este hemos visto anteriormente, cuando hemos resuelto en la parte de electromagnético, la del heating circuit, el circuito de calefacción. Ahí teníamos una membrana que estaba en contacto sobre un material sólido tridimensional que se deformaba. Y los dos se deformaban juntos y ejercían deformaciones. O sea, la deformación de uno afecta al otro y viceversa. ¿Vale? Y los esfuerzos son continuos. Y lo mismo puede hacer entre un sólido 2D y una viga que supongo que, por ejemplo, está sobre una arista. ¿Vale? En este caso, bueno, hay diferentes casos. En este caso, pues lo puedo hacer en diferentes casos. Aquí tengo cuando la lámina forma parte del contorno del otro elemento o la viga. Y en este caso aquí es cuando va a continuación, cuando tienen en común, digamos, una arista. ¿Vale? En este caso tenían en común la shell y el sólido tenían en común una superficie completa, digamos, teníamos una lámina sobre el propio sólido. Pues imaginaos que tengo un material que es un trozo de madera y tengo una superficie de goma pegada encima de esa madera. ¿De acuerdo? Y quiero ver cómo se deforma ese material. ¿Vale? Pues lo haría con esta conexión. Y otro caso sería este aquí. Imaginaos esto, que tengo una conexión en una arista entre los dos cuerpos. ¿Vale? Y, por ejemplo, una lengüeta de aluminio unida después ya a un trozo de material más grande en otro lado. Todo eso lo puedo hacer. Y puedo hacer conexiones también entre sólidos y vigas, etcétera. A ver, creo que llegaría el momento de ver alguno de estos ejemplos. Voy a compartir con Multifisis de nuevo. Este es el ejemplo anterior.
visto en la sesión anterior, me voy a ir a los modelos de esta tarde. Y, por ejemplo, a ver, tenemos aquí un modelo de lámina, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con uno básico. Tenemos aquí un soporte, un bracket, que es un soporte, que es este de aquí, y ya vemos después lo que tenemos este de soporte de aquí, y como pueden ver, este es hacemos un estudio estacionario y tenemos este soporte que está con una fixed constraint cogido aquí. Como pueden ver, en estos 4 tornillos, como si estuviera cogido a una estructura más grande, a través de esos 4 tornillos, y por estos agujeros, pues pasa, por ejemplo, un mástil. Y queremos ver cuál es la deformación de esto bajo diferentes cargas. ¿Vale? Entonces tenemos aquí unas cargas, por ejemplo, en este caso de aquí, en los orificios de derecho e izquierdo, y fijémonos que ¿eh? estas cargas, a ver, están aquí definidas. Está definida a través de esta función load, que depende de la fuerza y P sub i y P sub x, que es F coseno de tal. Es decir, es una fuerza distribuida en función de las coordenadas. Eso, bueno, lo podemos ver aquí. Este sería, aquí tenemos representada para que vean cuáles son esas cargas. Tenemos esta carga distribuida en el agujero izquierdo y esta carga distribuida en el derecho. Entonces, y queremos ver la forma de hacer eso. Pues yo puedo, como les comentaba anteriormente, puedo poner funciones que dependan de las coordenadas espaciales. En este caso hemos definido una función load y la hemos utilizado aquí en función de las coordenadas. ¿De acuerdo? Y z son las coordenadas y z, pero en el sistema material. En el sistema, ahora les mencionaré algo sobre los sistemas materiales que se utilizan en los sistemas de coordenadas, los tipos de sistemas de coordenadas que se utilizan en conjunto física, que son importantes para este caso de aquí de deformaciones estructurales. Entonces tenemos estas dos cargas, está fijo aquí, vemos que la ecuación es U igual a 0, donde aquí, bueno, la ecuación, como siempre, tenemos que verla, es la divergencia del tensor de esfuerzo más cualquier fuerza de volumen, todo está a 0, es decir, que está en equilibrio, bajo las fuerzas aplicadas que tenga. Y faltaría el modelo de material, viene aquí dentro. En este caso tenemos un material elástico lineal, cuya ecuación pues, viene dada a partir de la matriz de elasticidad y relaciona, como cualquier ecuación constitutiva de material, relaciona los esfuerzos que aparecen, relaciona los esfuerzos con las deformaciones unitarias del cuerpo. ¿Vale? El tensor de deformaciones unitarias es este tensor epsilon y el tensor de esfuerzo es S. ¿Vale? Entonces, aquí donde está la relación entre S y epsilon. Y como vemos, hay muchas fuentes para este tensor de deformaciones. Hay deformaciones que provienen, pues, deformaciones térmicas, deformaciones debido a la piezoelectricidad del material, a que es más destructivo, por ejemplo, a la humedad, si es material higroscópico, etc. O sea, aquí puedo tener en cuenta todos los esfuerzos que provengan de otras físicas también. ¿Vale? Perdón. Bueno, pues en este caso tenemos un material elástico lineal y como pueden ver, pues lo único que me hace falta pues, es el módulo de Young del material y la razón de Poisson. El material que tenemos es acero estructural. Acero estructural y como ven, pues estamos utilizando densidad. En este caso, ni siquiera nos hace falta la densidad, porque la densidad nos haría falta si fuera un modelo, un estudio dependiente del tiempo. ¿De acuerdo? Porque es donde tendríamos las fuerzas de inercia debido a la masa de cada punto del cuerpo, que sería la densidad, ¿vale? En este caso, como estamos calculando en la situación estacionaria, aunque nos piden la densidad, pero no la estoy utilizando en el cálculo, ¿vale? Bien, esta es la malla, pues una malla un poco, bueno, está adaptada a una malla más estructurada, adaptada a la simulación que estamos haciendo, aunque también funcionaría con este modelo con una malla tetraédrica normal,
¿vale? La malla está aquí creada paso a paso, ¿vale? Primero se crean estas partes y después se crea el resto de las zonas con tetraedros. Bueno, y aquí tenemos resultados. Aquí podemos ver los esfuerzos de von Mises, que es un promedio de los esfuerzos normales que hay en cada punto, ¿de acuerdo? Que está en megapascales. ¿eh? Vemos que los esfuerzos más altos aparecen en la zona de sujeción de los tornillos y bueno, y también en las curvas de unión entre unas láminas y otras, ¿no? Bien, aquí podríamos, aquí tenemos el desplazamiento total. Esto está en milímetros, vemos cómo se desplaza el máximo, se produce en los extremos, que son de aproximadamente 0,25 milímetros. Y podemos ver, como pueden ver aquí, podemos ver también cómo es la deformación. Bueno, en este caso, esta deformación está exagerada. Está exagerada para que podamos apreciarla bien cómo se deforma la estructura. Y también nos permite calcular las reacciones en cada uno de los tornillos. Voy a borrar esto. Por ejemplo, en estos dos tornillos, el 40. ¿eh? Aquí. Bueno, en los tornillos me vienen ya predefinidas Emilio, cuáles son las fuerzas de reacción. Sí, dime. Antonio, dime. mira, tengo una pregunta. Dice, Vale, sí, perfecto. que tengo una pregunta. ¿Cómo puedes decidir qué tipo de mallado es el adecuado para el problema? ¿Por qué Bueno, has utilizado el mallado de estructurado? bueno. A ver, aquí para hablar del mallado, pues teníamos que casi dar un curso completo. ¿Mm? El, el mallado influye mucho en la capacidad del resolvedor de calcular la solución eficientemente y con precisión. ¿De acuerdo? Un buen mallado puede hacer que un modelo converja más mucho más fácilmente que un mal mallado. Entonces, normalmente los mallados estructurados, todos los mallados estructurados, digamos que le facilitan la vida a los resolvedores. El mallado, esto puedo cambiar aquí, lo puedo en Physics Control, puedo hacer este mallado. Este es un mallado, a ver, este es un mallado sin estructurar, ¿de acuerdo? Donde tenemos, pues, todos son tetraedros, ¿eh? Y los tetraedros tienen la ventaja de que son capaces de mallarme cualquier forma, ¿eh? Pero tienen la desventaja de que no es estructurado. Es decir, que no están tan ordenados los elementos de matriz que después va a resolver, después tiene que, al final, lo que vamos a tener en todas las simulaciones por elementos finitos, bueno, en cualquiera de estas, tenemos una matriz muy grande que tenemos que invertir para poder calcular las soluciones. Tenemos que calcular la inversa de esa matriz gigantesca, ¿vale? Entonces, lo fácil o difícil que sea invertir esa matriz, depende también pues, de las características de esa matriz. Si tengo un mallado no estructurado, la matriz estará mucho más desordenada y si lo tengo estructurado. Y si la matriz está más ordenada, los elementos son más regulares y están en posiciones más regulares, los algoritmos de resolución funcionan mejor. Entonces, siempre que yo vea que tengo una geometría que me permite en ciertas partes poner un mallado más ordenado, y eso se llama mallados estructurados, pues lo haré. ¿De acuerdo? Que es lo que está hecho. Aquí, bueno, ya se me ha perdido en el anterior. A cambiar. Pero bueno, lo puedo cargar de nuevo. Lo haré porque conseguiré que el resolvedor lo resuelva en menos tiempo y con menos problemas de convergencia si es que hay un problema muy complicado. ¿Vale? ¿Cómo se crean esos mallados estructurados? Bueno, pues eso ya es un arte. ¿Por qué? Porque hay que ver qué forma tiene tu modelo para poder crear. Aquí veis que está muchísimo más ordenado, sobre todo en ciertas zonas. ¿De acuerdo? Está aquí, que son estos elementos de forma cúbica. ¿Vale? Eso me va a dar una matriz más ordenada que va a ser más fácil de resolver. Que si lo pongo todo con tetraedros. ¿Vale? Entonces, ese es el motivo por el cual se intenta siempre que sea el mallado
lo más estructurado posible, dentro de lo posible, claro, dentro de las posibilidades que me dé la geometría que estoy resolviendo, ¿vale? Porque si es una geometría muy irregular, pues la única forma que tendré de mallarla será con tetraedro. Y siempre que vea regularidades, pues intentaré mallarla de forma estructural. Bueno, supongo que eso contesta a la pregunta del asistente y continúo. Estaba así con lo que, es decir, que me da también la fuerza de reacción en las restricciones que ponemos, que son estas de aquí, esos 4 tornillos, puedo pedirle que me dé cuáles son las fuerzas de reacción que ha tenido que aplicar, que ha tenido que poner ahí para mantener la estructura en reposo bajo esa deformación. ¿Vale? Esas variables de fuerza de reacción las tengo disponibles para hacer un análisis de resultados después después de la solución. ¿Vale? Muy bien, pues la pregunta es, bueno, ¿esta anchura sería despreciable? Bueno, pues, hombre, en principio no es que sea muy fino, pero podría suponer que esto está creado por chapas muy finas. Entonces, voy a abrir otro ejemplo. Ahí, perdón, me he dado sin querer. Voy a abrir eh, otro ejemplo, que es este mismo, pero utilizando la interfaz de física de Shell. Bien, aquí lo tenemos y vemos cómo, bueno, aquí, de hecho, vale, aquí que está ya para dar un ejemplo de, a ver, tengo esta geometría, ¿vale? Y los materiales son estos y supongo que ciertas partes las puedo suponer como que son shells, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí. O sea, estas láminas supongo que son shells que están aquí pegadas, ¿de acuerdo? Y puedo acoplar, como pueden ver, en la zona de contacto, puedo acoplar la parte de mecánica de sólido, que serían estas 4, las puedo acoplar a través de esta multifísica con la conexión de Shell, ¿vale? Que serían las zonas, como pueden ver, de conexión entre una y otra, ¿vale? No hace falta que el dibujo 3D quite el 3D y que deje aquí una lámina, ¿no? Porque de ese dibujo 3D yo puedo coger solamente una superficie y decir que eso es Shell y lo demás dejarlo vacío, no resolverlo dentro de la mecánica del sólido, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí sobre la parte de mecánica de sólido, aquí en estas 4, suponemos que estas 4 son más gruesas, por ejemplo, y aquí no he aplicado ni ninguna restricción, ni ninguna carga externa, ¿vale? Las cargas están todas aplicadas aquí en las fiscos, en los tornillos estos, que son en esa superficie de tipo shell, ¿de acuerdo? Eh, este es el material de las láminas, ¿de acuerdo? Hay que decirle, bueno, pues la ecuación es la misma, pero para estas superficies bidimensionales. Bueno, y esto es lo que comentaba anteriormente. Aquí tenemos, bueno, aquí no tengo visualizado, no sé si aquí se ve, no están visualizados. El sistema de coordenadas local para la lámina. Está aquí definido, lo define por defecto cuando metemos esta shell, cuando definimos la parte, ¿vale? Bueno, pues aquí está, y esta carga es la carga localizada, como vemos que hay aquí. Igual que antes, pero la parte de la lámina, ¿vale? Sería en esas aristas. Bien, pues podemos ir a los resultados. Vemos los resultados en la parte de las deformaciones. Aquí están todos juntos. Vemos cómo funciona perfectamente la conexión entre sólidos y láminas. Aquí tengo 2 láminas porque puedo representar
las dos caras de la lámina. Esta de aquí. Vale, sí, tengo esta de aquí. Evalúa el esfuerzo de Von Mises en las diferentes partes de la lámina. ¿Vale? Bueno, está la geometría de la shell, la anchura. Aquí tengo, efectivamente, aquí tengo la orientación del sistema de referencia, que es lo que queríamos hacer antes. Bueno, pues este ejemplo del uso combinado entre tipo lámina y... Vamos con la nonlinealidad geométrica. Esto, hay una opción para incluir nonlinealidades geométricas. Esta característica hay que utilizarla cuando tenemos desplazamientos, rotaciones o deformaciones que son muy grandes. O cuando los esfuerzos causan un cambio significativo en la rigidez, en la propia matriz de rigidez del sistema. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que hacemos cuando incluimos la nonlinealidad geométrica en nuestro estudio? Bueno, lo que hacemos en ese caso es que tenemos dos sistemas de referencia, el del sistema de referencia material y el sistema de referencia espacial. El sistema de referencia, y bueno, se distinguen porque el material viene en mayúsculas, con el mismo nombre de las coordenadas, X, Z, y el espacial con minúsculas. Si no incluimos esta nonlinealidad geométrica, ambos sistemas de referencia coinciden. Es decir, no se desplazan uno del otro. Pero si un cuerpo se deforma mucho, o si sus deformaciones unitarias son muy grandes, resulta que los esfuerzos aplicados y las propiedades del material dependen son funciones puntuales, son funciones locales en cada punto del espacio. Si al deformarse, si no tenemos en cuenta cómo eso en la deformación, por lo que tenemos una aproximación para deformaciones pequeñas. Si la deformación es grande, tenemos que tener en cuenta que ahora la fuerza está aplicada en otro punto que es la configuración deformada. Es decir, hay que aplicarlo en el sistema del material. Y el software tiene en cuenta cómo se va moviendo el sistema, cómo se van moviendo los dos sistemas de referencia, uno con respecto del otro, conforme se va deformando la geometría. ¿De acuerdo? ¿Vale? En un análisis geométrico lineal se supone que se separan tan poco uno de otro, pues que se siguen suponiendo como coincidentes. Y entonces no se tiene en cuenta como la separación entre uno y otro a la hora de aplicar las cargas o las propiedades del material, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos un cálculo muy preciso, porque vemos que las deformaciones son grandes o las fuerzas son grandes, tenemos que incluir esta característica. Y hay veces, ¿eh? Bueno, hay veces que algunas herramientas, como por ejemplo materiales hiperelásticos o los problemas de contacto, fuerzan a que esté aplicado por defecto y yo no lo puedo deshabilitar, ¿vale? Porque simplemente darían siempre lugar a resultados incorrectos, ¿vale? Bueno, no sé si eso está claro. A ver, para mostrar dónde está eso está en la parte de los estudios. En este caso de aquí, vemos en este estudio no está incluido. No está incluido, ¿por qué? Pues porque, a ver, las deformaciones, no sé si lo tengo por algún sitio. Bueno, no lo tengo calculadas, pero bueno, a ver, aquí no las tengo calculadas. Bueno, en el caso anterior sí las tenía. Lo voy a abrir. Es decir, aquí tengo el desplazamiento total. El desplazamiento aquí es 0,3 milímetros, cuando esto es del orden de 5 centímetros. Es decir, bueno, si las deformaciones son pequeñas, las deformaciones máximas son pequeñas, pues puedo, como hemos visto antes, no tener en cuenta esto de aquí. Pero yo lo puedo tener en cuenta si veo que las deformaciones o fuerza aplicada son grandes y se deforma mucho. O sea, del mismo orden de las dimensiones del propio cuerpo. En ese caso tendría que incluirlo porque si no tendría resultados que con muy mala precisión. ¿Vale? Muy bien.
Bueno, esto ya lo hemos visto. Y después hay una serie de estudios específicos para mecánica estructural, ¿no? Uno que se utiliza mucho es el de autofrecuencia, para hallar los modos normales y frecuencias normales de vibración, ¿no? Que lo puedo hacer tanto en un análisis en una estructura pretensada como en una estructura sin tensión, ¿eh? El pretensado exige lo que hemos visto aquí, ¿eh? Primero, un cálculo estacionario para calcular el nivel de pretensionamiento, cuáles son los esfuerzos iniciales que hay en el cuerpo, y después el estudio de frecuencia que va a cambiar las frecuencias las diferentes frecuencias normales de vibración, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuanta más pretensión tengamos, más altas van a ser las frecuencias, como ya sabemos, ¿vale? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la cuerda de una guitarra, ¿eh? Cuanta más tensión, pues más altas son las frecuencias. Bien. Bueno, también puedo hacer estudios en el dominio de la frecuencia para cargas oscilantes y también puedo incluir en el dominio de frecuencia los efectos del pretensionamiento, que la estructura está pretensionada, ¿no? Y el Emilio, dominio de frecuencia lo puedo hacer. Sí, dime. tengo una pregunta. Dice, has nombrado que debemos incluir las no linealidades geométricas cuando las grandes deformaciones provoquen cambios en la rigidez del material. ¿Ese cambio de rigidez lo calcula COMSOL o hay que definirlo en el material? Ese cálculo, esos cambios de rigidez provienen de que el material no sea un material elástico lineal, donde la rigidez en cada punto pues depende del estado de deformación o de esfuerzo que hay en ese punto concreto. Entonces, conforme se va deformando, ¿eh? La rigidez en un material elástico no lineal también va cambiando debido a esa deformación. Pues se calcula con la ecuación constitutiva de ese material concreto, no lineal, que después veremos algunos de ellos. ¿De acuerdo? Lo calcula con Sol directamente, pero porque le hemos dicho que ese material es de tal tipo, es, por ejemplo, hiperelástico, o es no sé, de una goma de Mooney-Rivlin, o es una ecuación constitutiva no lineal del material estructural. O sea, la calcula él cuando tiene un material no lineal, ¿vale? Claro, pero ¿qué ocurre? Por eso, a veces cuando utilizamos un material hiperelástico, él por defecto la pone. Pone esa no linealidad geométrica. Me la pone por defecto. De hecho, no puedo ni quitarla. No puedo ni quitarla porque no tiene sentido no tenerla en cuenta en ese caso, ¿vale? Pero lo calcula él. Eso lo calcula Consola a través de la ecuación constitutiva. Perdón. Bueno, pues creo que eso ya está claro. Si no, pues que me va a preguntar en lo que no haya quedado claro, ¿vale? En De el dominio de acuerdo. frecuencia se puede hacer, perfecto, se puede hacer un análisis directo, ¿de acuerdo? Que significa, pues, calcular el análisis de frecuencia, el análisis de frecuencia, en el dominio de frecuencia, en realidad es un estudio estacionario para cada valor de frecuencia. Eso es lo que significa estudio en el dominio de frecuencia. O se puede hacer de esa forma, o se puede hacer modal. Eso significa que en un paso previo calculamos las autofrecuencias y después lo que hacemos es, pues, cada frecuencia, ver cuál es el contenido, digamos, la superposición de modos normales para esa frecuencia concreta, ¿de acuerdo? Que sería otra forma de hacerlo, ¿eh? Esa forma modal, digamos, es una aproximación, porque todo depende del número de autofrecuencias base que hayamos cogido, ¿de acuerdo? Es como cogemos las funciones de base, que son los modos normales de vibración, y cualquier otra vibración, a cualquier frecuencia, lo descomponemos como suma de estos modos normales. Entonces, cuanto más funciones de base tengamos, mayor precisión. Tiene la ventaja de que puede ser mucho más rápido que el otro, pero tiene la ventaja de que la precisión que obtenemos depende del número de autovalores, de autofunciones que tengamos calculadas. Muy bien. Eh, bueno, también podemos hacer para el dominio de frecuencia, yo puedo hacer otra cosa que también me permite hacer este módulo, es bien, voy a poner quiero ver cómo se deforma la estructura, por ejemplo, bajo una carga que oscila con el tiempo, con seno y coseno,
lo calculo en un estudio dependiente del tiempo y después le hago una transformada de Fourier para pasarlo al dominio de frecuencia. Lo puedo hacer también, ¿de acuerdo? O al revés, de frecuencia a tiempo sería con la transformada inversa de Fourier. O sea, puedo hacerlo en los dos sentidos. ¿Vale? Y hay un estudio específico para el pandeo lineal. ¿Vale? Ponemos, a ver, tenía aquí uno hecho. Lo voy a poner como ejemplo. Para este de, a ver. Aquí está. Bien, tengo, bueno, este es estudio, ¿vale? Estacionario para calcular el esfuerzo de pretensión y después el estudio de pandeo lineal. ¿Vale? Este lo que hace es un análisis de autovalores bajo una fuerza aplicada, ¿vale? Y me permite calcular, a ver, creo que está aquí. Bueno, aquí vemos cómo ya pandea. A ver, aquí es. Este es. Este es el pandeo porque tiene una fuerza aplicada. A ver. Este. Aplicamos una fuerza hacia adentro, en la dirección que sabemos que puede pandear el sistema, ¿de acuerdo? Y claro, esta fuerza en principio lo que va a hacer es comprimir esa parte, pero llega un momento que si aumentamos esa fuerza, la estructura pandea. Entonces hace algo como esto. Pandea hacia ese sentido, ¿de acuerdo? Hacia sentido por la forma que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, es importante hallar la, la, el esfuerzo crítico de pandeo. En este caso tenemos, bueno, aquí tenemos la fuerza máxima, es un newton, a ver, ¿no? Un peso cero, o el pico. A ver, ahí está. Bueno, pues se puede evaluar el... Creo que está aquí evaluado, ¿no? No está evaluado aquí. Bueno, lo que puedo hacer es... Estudio 1, vale. Evaluar aquí, evaluación global. Puedo evaluar... Aquí está. Este. Y este es el factor crítico de pandeo, que son 59.063. Como le hemos aplicado una fuerza de 1 newton, pues la fuerza crítica de pandeo sería 59.063 newton, en este caso. ¿De acuerdo? Esto es el resultado que nos da ese estudio de pandeo lineal. Y aquí tenemos el modo de pandeo también. Bueno, lo tengo aquí. Estaba buscando, lo tenía aquí puesto. Perdón. ¿Vale? Muy bien. Este ejemplo ya está. Y a ver, vamos a ir un poquito. Ya, a ver, bueno, ya que estamos aquí, vamos a abrir eh, este caso que es para un modelo que no es en este caso elástico lineal, para que vean otro modelo de materiales. ¿Vale? Aquí tengo, en este ejemplo, es un material hiperelástico que está siendo deformado y además a través de problemas de contacto. ¿De acuerdo? Esta es la geometría, ¿vale? Y tenemos una especie de goma, como una junta de esta de un frigorífico, cuando cerramos, ¿vale? Es un material hiperelástico, ¿de acuerdo? Y aquí bueno, tengo varios modelos de materiales, dependiendo de ese material hiperelástico, de Muni-Rivlin, de Geo, Hodgen, o sea, ya uno tiene que ver pues qué tipo de material es y cuál es la condición constitutiva más adecuada para ese material, ¿vale? Pero eso ya de la caracterización de material. Aquí tenemos todas las que se utilizan más frecuentemente, las tenemos disponibles, ¿vale? Y, y tenemos dos problemas de contacto,
tenemos un problema de contacto entre esta superficie de aquí, de arriba, y la otra superficie. ¿Eso cómo se hacen los problemas de contacto? Bien, para realizarlo tenemos que determinar nuestra geometría como un assembly. Hemos visto anteriormente, bueno, no hemos fijado, pero las geometrías se determinaban como una unión y cuando queremos resolver problemas de contacto lo hacemos mediante un assembly. Porque eso nos da diferentes piezas sueltas que pueden entrar en contacto una con otra. ¿Vale? Y para utilizar el contacto dentro de la mecánica estructural es necesario crear pares de contacto. Tenemos aquí un par de contactos entre esta pieza externa, entre estas tres, que es esta que da esta roja, y todos estos contornos del material hiperelástico. De forma que esas superficies no se pueden interpenetrar. Y cuando presionamos con una, pues se deforma y hay fuerzas de reacción y hay una presión de contacto que se calcula junto con la deformación. ¿Vale? Y hay otro par de contactos porque esto está aquí apoyado en esta L, que es, suponemos que es rígida, y se va deformando el material hiperelástico. ¿Vale? Y además podemos tener en cuenta en este contacto, como pueden ver, que hay una fricción. Que hay fricción, no solamente fricción, sino podemos tener en cuenta también adhesión. Este es el contacto segundo, en este de aquí. Adhesión significa que las zonas que han quedado en contacto permanecen en contacto aunque retiremos el esfuerzo aplicado. Y hay otra formulación para añadir de cohesión. Es decir, bajo qué condiciones, que sería bajo qué condiciones se puede volver a despegar esa zona que ha quedado adherida. Por ejemplo, si tiramos de nuevo, pues con qué fuerza hay que tirar para poder despegarla. ¿Vale? En este caso, eso no está tenido en cuenta, no está calculado, pero lo he puesto aquí para que vean que también se puede hacer. Así le voy a borrar un momento. Y voy a borrar este que he puesto aquí. Emilio, Sí, dime. pregunta. Sí. ¿Podríamos pasar de un step 3D? Ay, perdona. No, un momento, que me he confundido, creo. Me había salido aquí una pregunta. No, perdona, me he confundido. Puedes continuar. Vale, vale. Vale, gracias. Muy bien, pues aquí tenemos, pues esta es la presión de contacto. Vemos el resultado, ¿vale? Esta sería la deformación de la goma conforme empujamos con la superficie. Suponemos que las otras dos superficies, salvo la goma, son muy rígidas, o por ejemplo que son de metal, con lo cual ahí despreciamos la deformación y por eso hemos pintado las líneas, porque no nos interesa esa deformación en absoluto. ¿De acuerdo? Vemos cómo, pues aquí se produce el contacto y deforma a la propia goma. Y aquí aparecen estos esfuerzos en esta parte debido a esta deformación, ¿vale? En esta zona de aquí. ¿Vale? Eh, bien, esta es la situación inicial y vemos cómo puede ir avanzando y entrando en contacto. Y vemos cómo aquí abajo pues también se va ampliando el área de contacto y van apareciendo esfuerzos debido a ese contacto. En la zona de la... Bien. Y esto, bueno, todo esto lo podíamos pasar aquí, esto que queda bonito, en este estrés. Bueno, y podemos tener en cuenta, por ejemplo, en este caso podemos tener en cuenta que dentro de esta goma cerrada puede haber una presión interna o no puede haberla. Podemos hacerlo en los dos casos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos estudiar la deformación de una rueda, de la goma del neumático de un vehículo, podríamos tener una presión interna también, ahí que hay que tener en cuenta, ¿vale? A ver, voy a hacer esta. A ver, espero que no, creo que no tardará mucho. No, no tarda mucho. Podemos ver cómo van apreciando los esfuerzos conforme va equilibrio a repetir y podríamos eh, analizarlo, ¿vale? Y este análisis, pues vemos la forma y los esfuerzos que aparecen. Vale, muy bien. Voy a volver, tenemos que ir acabando ya, voy a volver rápidamente a las transparencias, ¿no? Pero bueno, hemos visto este ejemplo que ha mostrado un material no elástico, o sea, pero no elástico lineal, sino hiperelástico,
y problemas de contacto. Entonces, podemos resolver problemas de contacto. Hay una superficie que es la fuente y otra superficie que es el destino, porque el algoritmo que calcula esta presión de contacto y la distancia entre las dos superficies no es simétrico. Hay una fuente que es destino, de donde se calculan la distancia a cada punto de la fuente, a cada punto del- de la fuente, ¿vale? Y hay varios métodos para, hay dos métodos, bueno, como he dicho, hay que definir unos pares de contacto, que puede ser una definición automática a partir de la geometría o manual, y bueno, hay diferentes reglas para elegir cuál es la parte destino, cuál es la parte fuente, ¿eh? Estas reglas vienen aquí, ¿de acuerdo? La parte más rígida debe ser la fuente, y si son iguales, más o menos rígidos las dos partes, pues elegiríamos la de menor radiocurvatura como destino, etc. Y después, para hacer el mallado, también hay una serie de reglas. La parte de destino tiene que estar mallada más finamente que la de la fuente. O sea, como mínimo la mitad, o sea, con elementos la mitad de grandes que en la fuente. ¿Vale? Y hay dos métodos de búsqueda, dos métodos para calcular ese contacto. El Lagrangiano aumentado y el método de penalización. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene la característica de cada uno de ellos. Básicamente, el Lagrangiano aumentado me da mayor precisión de la presión de contacto. ¿Por qué? Porque le incluye como una de las variables más que va a resolver en el modelo. ¿Vale? El de penalización es diferente. Lo que hace es poner una especie de muelle que hay en la zona entre las dos superficies, ¿de acuerdo? Y conforme se va achicando la distancia entre las dos superficies, pues ese muelle va ejerciendo más fuerza y esa sería la presión de contacto. Pero ese muelle no es ya, esa presión de contacto no sería una nueva variable que resolvemos independiente. Por eso, en este caso del método de optimización, la precisión que tenemos es menor que en el método aumentado, Lagrangiano aumentado. ¿Vale? Por contra, es más estable y más convergente y es más fácil de converger el método de optimización que el de Lagrangiano aumentado. ¿Qué es lo que se hace en la práctica entonces? Muy bien, puedo resolver el problema de contacto con el método de optimización y utilizar esa solución como datos de entrada para el método de Lagrangiano aumentado. ¿Vale? Eso se utiliza muy. ¿Puedo Es un interrumpirte un método que momento, se usa Emilio? mucho. Sí, Tengo un par de preguntas. ¿Te va bien que te las formule ahora? a ver, un momentito, a ver, porque creo que con esto lo- aquí viene todo el listado de materiales estructurales. Con la clasificación podemos utilizar todos estos materiales, teniendo también los materiales elásticos no lineales, y bueno, y podemos tener en cuenta contribuciones inelásticas, por ejemplo, esfuerzos térmicos, eh, todo tipo de cosas. Bueno, y aquí viene cada uno de los materiales. Esto ya lo dejo para que cada uno de los asistentes pues pueda ver qué tipo de material pues se necesita utilizar en su simulación, pero como pueden ver hay un montón de materiales. Digo esto, pues también puedo incluir un material externo, ¿verdad? Un material externo que puedo tener programado en una librería externa, ¿vale? Y, y bueno, esto ya son cosas sobre cómo tener los parámetros de los materiales, los parámetros de estructura de los materiales a través de, bueno, y más cosas. Ya esto no va a dar tiempo, así que vamos a las preguntas que tienes y Mira, esta sesión. Dime. de acuerdo. La pregunta sobre la aplicabilidad de los modos mecánicos. ¿Se pueden adaptar para hacer cálculos de deformaciones en la nanoscala bajo una punta de microscopio de fuerzas atómicas? Sí, claro, ¿Sí? obviamente. Sí, sí, sin El ningún modelo problema. de contacto en este caso sería el de Hertz. El modelo de control sería El de Hertz el o modelo Hertz. de contacto, el Hertz, no sé qué modelo de contacto es. Eh, Aquí tenemos dos métodos de contacto, que son los dos que he mencionado. El de la energía aumentado y el de penalización. Y podríamos aplicar los dos con las restricciones. O sea, son dos métodos diferentes. ¿Mm? eh, Dos métodos diferentes para calcular el contacto entre entre las diferentes piezas que se deforman al entrar en contacto. Si quiere.
no sé a qué modelo se refiere, pero si quiere, igual es... Sí, si quiere hacer Dime. una aclaración, le puedo abrir el micrófono. Que digo que si quiere hacernos alguna aclaración, pues puedo abrir el micrófono. ¿Vale? Mientras me indican el qué, te voy formulando las otras preguntas. ¿Qué diferencia hay entre realizar un sweep paramétrico o un auxiliary sweep dentro del estudio? Bueno, hay alguna diferencia. Por ejemplo, los auxiliary sweep no se pueden hacer sobre parámetros que cambien la geometría. Los auxiliary sweeps están pensados para hacer un barrido auxiliar que mejore la convergencia del modelo. ¿De acuerdo? Es decir, cogemos un parámetro físico de entrada que supongamos que hace que un valor, digamos, alto de ese parámetro hace que el problema sea muy no lineal y muy difícil de resolver, pero que un parámetro bajo, pues hace que sea fácilmente resoluble. Entonces, ese auxiliary sweep sirve para ir aumentando poco a poco ese parámetro, de forma que en cada paso siguiente se utiliza como condición inicial la solución anterior. ¿De acuerdo? Claro, eso no se puede hacer si ese parámetro me cambia la geometría, porque ya la solución siguiente y la solución anterior ya no concuerdan, ¿de acuerdo? Pero en un parametric sweep general, ¿no? Ahí sí puedo meter parámetros que cambian la geometría, ¿no? Y está hecho para hacer un estudio para ver qué es lo que ocurre cuando cambia un parámetro, no es para ayudar a obtener el resultado final, ¿vale? Esa sería la diferencia entre los dos. ¿Qué más cosas? De acuerdo. ¿También se pueden estudiar materiales piezoeléctricos? Sí, claro que se pueden. De acuerdo. Me han hecho, puedo abrir, bueno, es que no hay mucho tiempo, pero en la librería de aplicaciones, con eso viene con la librería de aplicaciones, hay muchos realizados con materiales piezoeléctricos, donde tenemos acoplamiento entre campo eléctrico. El asistente interesado le invito a que los abra y los inspeccione, porque hay muchos ejemplos diferentes con materiales piezoeléctricos. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Se pueden simular la transmisión de calor en materiales porosos? Sí se puede simular, pero es necesario tener en cuenta es necesario contar con el módulo a ver, de materiales porosos. Lo voy a abrir. Bueno, lo tengo aquí. Hay un módulo específicamente para materiales porosos. Bueno, lo abro en console. De hecho, hay una física, hay una interfaz física ya predefinida para transferencia de calor en materiales porosos. Y hace falta el módulo de transferencia de calor, y está. Y creo que hace falta también este de Porous Media Flow. Hay un módulo completo que es flujo en materiales porosos. Eso lo puedo comprobar en un segundo, porque aquí cuando abrimos la física, perdón, aquí yo puedo añadir física, eh, aparece el árbol de toda la física que tenemos disponible y transferencia de calor. Vemos que tenemos aquí este de aquí, que es transferencia de calor en medios porosos, tal cual, ¿no? O sea, que poderse se puede perfectamente. Ahora, voy a ver aquí, hay una forma, voy a quitar el producto, alguno de estos productos de aquí, el de este, porque no recuerdo. Vale, y lo puedo incluir con el modo de transferencia de calor es suficiente. Sí, sí, efectivamente. Puedo calcular transferencia de calor en medios porosos solamente con el de transferencia de calor. Lo que pasa es que, claro, que para acoplarlo con el flujo de fluido en medios porosos tendré que tener ese módulo concreto. Pero solamente la transferencia de calor en medios porosos lo puedo hacer aquí con el modo de transferencia de calor. ¿Qué más preguntas? Mira, otra. Dice así. ¿Cómo podemos hacer un bucle de control de retroalimentación en una simulación de COMSOL? Por ejemplo, quiero controlar la temperatura en la base de cinta metálica, de un conductor de cinta metálica, ¿vale? En la
aplicación del voltaje en esa misma cinta. Ajá. A ver. Es que es una pregunta muy larga y me he perdido. Mira, Sí, ¿puedes tal repetir? vez, sí. Dice, Está en ¿cómo inglés, ¿no? puedo? ¿Vale? Sí, ya la he encontrado, ya la he Dime. encontrado. Que ya la he encontrado. Vale. Vale. Sí, Pregunta es, ¿cómo puedo hacer un bucle de control con feedback en una simulación, ¿no? Por ejemplo, quiero controlar la temperatura de un conductor, de una cinta metálica conductora basado en el voltaje aplicado en a través de de esta misma cinta. Vale. Hay una interfaz que sirve para este tipo de control, ¿de acuerdo? Pasa que eso es una interfaz, le voy a enseñar para explicarle más o menos por dónde tiene que ir, porque bueno, es un tema extenso, ¿no? Pero hay una interfaz, ¿dónde está? Aquí, en la parte de matemáticas, bueno, aquí me permite poner mis propias ecuaciones, etcétera, ¿no? Y hay una interfaz, ¿dónde está? Ahí no aparece lo ahora. que estamos viendo solo la diapositiva, ¿eh? No estamos viendo tu escritorio. Ah, sí, perdón. Eh, eh, lo voy a poner, perdón, se me olvida. Ahora. Bueno, voy a empezar con un modelo en blanco. Sí, ya lo vemos. Vale. Perdón. Voy a poner un modelo en blanco. Nos comenta que ha formulado la pregunta que puede ser un sistema de control Bang Bang, que no es necesariamente un controlador PID. No es no es un PID. Lo que pasa es que aquí está. Aquí hay una interfaz de eventos que lo que hace es controlar eventos. Es decir, que monitoriza una cierta variable, ¿m? Y en función, cuando se cumplen condiciones sobre esas variables que tenemos definidas, pues puede parar la simulación, la puede parar y puede cambiar el estado de otras variables diferentes y continuar simulando. Entonces, este es un mecanismo de control, pero que va a actuar, no es un PID, ¿de acuerdo? Porque un PID va automático, ¿eh? Pero este lo que va es controlando las variables, la variable de control que le pongamos y mientras se está resolviendo el modelo. ¿De acuerdo? Que es esta interfaz de eventos. Esa sería una de las formas de hacerlos, ¿eh? Bueno, no podemos entrar aquí cómo funciona esta interfaz de eventos, ¿de acuerdo? Podemos crear eventos explícitos o implícitos, ya, si son o sea, con condiciones todo lo complicadas que queramos, ¿eh? Y entonces me produce un feedback y en función de ese feedback puedo cambiar la simulación y seguir calculando, ¿eh? O volver a un punto anterior, haciendo bucles, ¿eh? Esa es una forma de hacerlo, con esta interfaz, que esta se puede añadir a cualquier otra física que tengamos disponible, ¿eh? Esta es, digamos, es una herramienta genérica de control, ¿vale? Después, otra forma es controlándolo mediante un software, mediante un programa externo. Bueno, hay otras dos formas más. Una es controlando mediante un software externo, por ejemplo, mediante una programación en MATLAB o mediante una programación en Java. Y la siguiente forma es controlando mediante unos métodos de modelo, que son de, unos trocitos de programación que se pueden, en Java, que se pueden incluir dentro del propio modelo para que haga el comportamiento que le digamos, ¿vale? Bueno, esas son cosas un poco más avanzadas, pero que se pueden hacer perfectamente. Simplemente hay que ver cómo se hacen para implementarlas, ¿vale? Es decir, la cuestión Otra es que sí, que pregunta. se puede, todos esos mecanismos de control se pueden implementar. ¿Qué más? De acuerdo. Cuando una geometría es muy fina, hacer el mallado puede costar. Por lo tanto, ¿es correcto hacer un mallado de 3 capas? Por ejemplo, 3 capas paralelas al plano. A eso es teniendo en cuenta que en un plano cuadrado de 1 centímetro cuadrado, como ejemplo, ¿vale? Un plano cuadrado de 1 centímetro cuadrado y 100 micras de altura. Ah, vale, vale. ¿Es correcto hacer un mallado de 3 capas? Bueno, aquí depende de la física que quiera resolver, pero aquí en este ejemplo, con una geometría muy fina, yo despreciaría el grosor de esa geometría directamente. Lo bueno es que no tiene sentido, como él le ha dicho, 1 centímetro cuadrado con 100 micras de altura,
no tiene sentido incluir esas 100 micras en un modelo 3D, pero en ningún sentido, ¿de acuerdo? Ni aunque le ponga diferentes capas, ¿eh? Ya hemos visto antes que hay herramientas específicas para simular estas láminas que pueden tener además diferentes capas, ¿vale? Y por tanto utilizaría esas herramientas, que serían las adecuadas en ese caso, ¿vale? Y yo puedo poner no solamente 3 capas, habría el mismo mallado para todas las capas, porque lo que mallaríamos seríamos la lámina y puedo poner las diferentes capas con las propiedades físicas diferentes que tenga la capa, ¿vale? Esa sería la forma de hacer el problema que él menciona. ¿Algo que más? De acuerdo. ¿Más cosas, Antonio? Bueno, lo único era respecto a la primera pregunta, la que te formulé, a ver, déjame. Sí, la del modelo de Hertz, ¿vale? Sí. ¿Te acuerdas? Vale. La aclaración que nos hicieron fue que estaríamos hablando de deformaciones entre materiales muy rígidos de varios centenares de gigapascales. Ajá. Bueno, a ver. ¿Vale? No, este Creo modelo de que contacto comentaste tú. este modelo de contacto que tenemos aquí es válido para cualquier rigidez de los materiales. ¿De acuerdo? No es, claro, si son muy rígidos y las deformaciones son pequeñas, pues no sé, igual eso es una aproximación para el caso de materiales rígidos, o sea, para el caso de materiales muy rígidos. Pero en este caso se utiliza tanto para el material hiperelástico, por ejemplo, que hemos visto antes, como para otro material más rígido, si es una bola de acero sobre una superficie de mármol, utilizaríamos los mismos métodos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos materiales rígidos, cuando las formaciones son pequeñas, pues serán mucho más fáciles de calcular, ¿de acuerdo? Pero utilizamos las mismas formulaciones, que son esas dos que hemos visto. Desconozco este de Hertz, pero bueno, es posible que sea una aproximación para ese caso que él menciona de materiales muy rígidos. No